Vamos a entrar al mensaje entonces. Allá Gálatas capítulo 5, verso 22 hasta el 26. Y luego iremos a Juan capítulo 15. Y estaremos hablando bajo el tema los frutos gobernando los dones y las habilidades. Los frutos gobernando los dones y las habilidades. Que vaya ya al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 hasta el 26. Y luego entonces vayamos a Juan capítulo 15. Dice así en el nombre de Jesús, amén. Pero los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, afabilidad o benignidad, bondad, confianza, humildad, dominio de sí mismo, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son del Cristo crucificaron su carne con todas sus aflicciones y bajas pasiones. Vivamos pues conforme al Espíritu y estemos de acuerdo con el Espíritu. Y no seamos vanagloriosos, menospreciándonos unos a otros, teniendo envidia unos de otros. Ahora vaya al libro de Juan, capítulo 15. Qué lindo se escuchan esas hojas. Mira, ucha. Qué gloria. Todavía hay gente con Biblia en la mano, Todavía hay gente con Biblia en la mano. Gloria a Dios. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Toda rama que en mí no produzca fruto, Él la cortará, pero a la que produzca fruto, la podará para que produzca mucho fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de una vez más predicar tu palabra. Oramos por tu sabiduría y la revelación de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los frutos, gobernando ¿qué? Los dones y las habilidades. Es importante entender que cuando una persona es sanada de una enfermedad o una persona es libertada de un espíritu, eso no es un fruto. Eso es conocido como señal, milagro y prodigio. Amén. Cuando una persona es sanada de una enfermedad, se le llama milagro. Amén. Una intervención divina por parte de Dios. Cuando una persona es libertada de un espíritu, también es un milagro, una intervención divina por parte de Dios. Pero cuando se trata de frutos, tiene que ver mucho con el carácter de la persona, el testimonio de la persona. Amén. Los frutos que habla Gálatas, el apóstol Pablo: amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Amén. Fe, amor. Entonces, estos son los frutos. Y el Señor dice en Juan capítulo 15 que el creyente que era limpiado y que permanece en él, este lleva muchos frutos. No milagros, no señales, no prodigios, no profecías, no muchas lenguas, frutos. Amén. Frutos del Espíritu. Estos últimos tres que he mencionado aquí en Gálatas, los dones, las habilidades y la buena oratoria, es lo más notorio. Pero se evidencia una grave deficiencia de los frutos del Espíritu en el creyente.
Los frutos están ausentes. Es más evidente el enojo, la envidia, el chisme, la indiferencia, los celos, las contiendas, etcétera. Es una lista pequeña de las obras de la carne, pero esto es lo que más se hace evidente. El apóstol Pablo, hablando en una de sus cartas a la iglesia de Corintios acerca de los dones, ya que en la iglesia se encontraba, o la iglesia estaba tratando la aplicación de los dones, había un desorden. Es decir, en cuanto a la aplicación de los dones, dentro de la iglesia de los Corintios había un desorden. En la aplicación de los dones dentro de la iglesia había un desuso y también un abuso. Algo que se hace evidente también dentro de la iglesia de estos tiempos. El desuso en el sentido que la iglesia ignoraba los dones del Espíritu. Y el abuso se encontraba en que querían usar los dones para envanecerse. Hoy los dones son utilizados por algunos para enriquecimiento. Lo mismo que quiso hacer el mago Simón en Hechos capítulo 8, verso 18 hasta el 21. Donde nos habla allí, nos dice: al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se impartía el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que sobre cualquiera que yo imponga las manos se reciba el Espíritu Santo. Simón Cefas le dijo: tu dinero vaya contigo a la destrucción, porque has pensado que el don de Dios se compra con las riquezas de este mundo. No tienes parte ni suerte en esta fe, porque tu corazón no es recto ante Dios. Es lamentable, pero hay muchos como Simón el mago. Este hombre era parte de la iglesia. Fue bautizado por el hermano Felipe en Samaria. Pero el corazón de este hombre nunca nació de nuevo. Seguía siendo un hombre malo, avaro. No era recto. Este hombre estaba buscando la manera de conseguir el don que pues Felipe había manifestado en Samaria, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando y libertando. Pero lo que más le llamó la atención fue que cuando Pedro y Juan llegaron allí y ellos oraban por los nuevos creyentes, los que sí eran verdaderos creyentes, porque de todos el único que no recibió el bautismo del Espíritu Santo fue Simón el mago. Pero todos los demás creyentes, por los cuales Pedro y Juan imponían sus manos, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Este hombre, viendo esta manifestación, él deseó, amén, yo quiero eso también. Yo quiero también imponer las manos y que la gente reciba el bautismo del Espíritu Santo. Es triste decirlo, pero hay el tipo de Simón en estos tiempos. Es lamentable escuchar muchas veces lo que se está haciendo dentro de las iglesias. Escuché el otro día en la noticia y pensé que era una broma que estaban haciendo, pero había un pastor que supuestamente Dios le habló y le dijo que empezara a ser un vendedor de propiedad en el cielo. Jesús dijo: yo iré a la casa de mi Padre y haré moradas para ustedes. El Señor nunca le puso precio a las moradas celestiales. A ese hombre no le habló el Dios bíblico. A ese hombre le habló el Dios del dinero, la avaricia, el amor al dinero, obra de la carne. Son cosas que uno dice, no podemos sorprendernos porque estas cosas sucederán. Pero ¿cómo no sorprendernos ante tal falacia, ante tal mentira, ante tal engaño? Que Dios le dijo que empiece a vender. Es decir, él es un realtor del cielo. Le dieron licencia en el cielo para convertirse en un agente de vender casas. Tiene raíces. Amén. Entonces es terrible lo que está pasando. Y hoy en día todo el mundo está escuchando la voz de Dios. Los dones están puestos siendo en evidencia. Hay manifestaciones aquí. Y esta mañana estaba viendo un video que me mandó un hermano.
de las locuras, que muchas veces dicen, eso son locuras. Eso no es a lo que el apóstol Pablo se refiere. Unas manifestaciones extrañas no son las locuras a las que el apóstol Pablo se refiere cuando dice, para los que se pierden, esto es locura. No está hablando de perder la cordura. La locura de la cual Pablo habla, dice, es que para ustedes es locura el que nosotros creamos en un evangelio que tiene el poder para salvar un alma. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero en ninguna manera Pablo está diciendo hay que actuar como locos. No. Porque parte del desorden que había dentro de la iglesia de los Corintios era que había un desorden. Todos hablaban lenguas, todos profetizaban, pero nadie la interpretaba y nadie hacía silencio para discernir las profecías que se daban dentro de la iglesia. El apóstol Pablo dice, cuando uno habla en lengua, hagan todo silencio y que haya un intérprete para que interprete el mensaje. Cuando uno está profetizando, los demás hacen silencio para escuchar y para poder discernir lo que se está diciendo. Pero no todos podemos profetizar a la misma vez. Amén. Y pues, mientras estábamos viendo el video, mi esposa decía, lo que está pasando, estos shows, porque tienen un acceso a las redes sociales esta gente, increíble. La gente va a dejar de creer en la manifestación genuina del Espíritu Santo por los shows y la locura que muchos están haciendo. Es decir, la gente va a perder fe en la manifestación genuina y verdadera del Espíritu Santo por las locuras que se están haciendo supuestamente en el bautismo del Espíritu Santo. Un día cae una gloria del Señor y la gente va a cuestionar. ¿Es verdad la gloria de Dios? ¿Es verdad la manifestación del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque hoy en día lo que se ve en las redes sociales es un desorden a lo cual se le ha puesto el sello del Espíritu Santo. Es en el Espíritu. Tú no entiendes esto, carnal. No. Eso ni lo entiende Dios, ni lo entiende el Espíritu, ni lo entiendes tú. Hay que tener mucha cuenta. La gente va a perder fe. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, pero lo que se está viendo en las redes sociales no es manifestación del Espíritu Santo, es totalmente un circo dentro y fuera de las iglesias. Les decía que hay muchas personas como Simón, amén, bautizado, perteneciente a la congregación, pero el corazón no era recto. Pablo en su carta continuó tratando el uso de los dones correctamente y les decía que hicieran todo en orden para edificarse. En toda la exhortación Pablo les dijo en el capítulo 13 que si él hablase todas las lenguas humanas y angelicales, pero no tuviera amor, vendría a ser como bronce que resuena o címbalo que retiñe. Que si comprendiese todos los misterios y todo conocimiento y si tuviera toda la fe, pero si no tiene amor, nada sería. Al final del capítulo 13, Pablo dice, porque estos tres son los que permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. El capítulo 14 continúa e inicia diciendo, corran en pos del amor. Las lenguas cesarán, las profecías cesarán, los ministerios cesarán, pero el amor permanece para siempre. Pablo dice, procuren los dones, pero procuren mayormente el amor, un fruto del Espíritu. La iglesia carece de este fruto. El creyente carece de este fruto y de los demás que Pablo menciona en Gálatas capítulo 5, donde leímos. Los frutos del Espíritu están siendo suplantados por los dones y por las habilidades. Mucha lengua, pero sin amor. Mucha lengua, pero sin dominio propio. Muchas habilidades, pero poco carácter y poca rectitud en el corazón.
Las habilidades son útiles. Vemos en la Biblia que cuando Israel salía a guerra, buscaban los guerreros más experimentados. En Crónicas vemos que David seleccionaba los mejores hombres de las tribus. Él buscaba a aquellos experimentados en el desierto. Él buscaba a aquellos que tenían la habilidad con la espada, con las lanzas, con el escudo. Para la guerra se necesita habilidad. Dentro de la iglesia se necesita gente con rectitud y de buen carácter. Las habilidades es algo que vienen por añadidura. Las habilidades es algo que viene con la práctica. Pero la rectitud viene con estar cerca del Padre. La rectitud y el carácter viene con ser formado por el Espíritu Santo de Dios. Las habilidades no forman a hombre. Estar cerca de Dios forma el carácter de la persona. Vemos un contraste. David buscó hombres con habilidades, pero Moisés buscó hombre con carácter. Un espíritu recto es más valeroso que las muchas habilidades. Hay gigantes que son vencidos con una piedra, pero hay luchas que se vencen teniendo un corazón recto. Hay enemigos que se vencen ejerciendo dominio propio. Hay espíritus que se vencen ejerciendo dominio propio. Se cierran muchas puertas a guerra cuando se ejerce dominio propio. Amén. Si nosotros nos vamos a lo que dice el apóstol Santiago, él dice: someteos a Dios, resistid al diablo, y de vosotros él huirá. La rectitud hace que el enemigo huya delante de ti. Hay Goliat, hay que tumbarlo con piedra, pero los espíritus no se tumban con piedra, se tumban con obediencia, se derriban con rectitud, se derriban guardándonos para el Señor. Veamos en Éxodo el tipo de hombre que Moisés buscó para que le ayudaran con la carga del pueblo. En Éxodo capítulo 18 nos habla de que Jetro visitó a Moisés en el desierto y lo vio que se sentaba desde por la mañana hasta el anochecer tratando con el pueblo. Jetro le dijo: no está bien lo que haces, te vas a agobiar tú y el pueblo. La tarea es muy pesada para ti solo. Un excelente consejo. Este trabajo que se hace no es de uno solo, es un trabajo que se delega y se comparte con otros. Cuando se tiene tal personal a la disposición, cabe aclarar. Leamos versos 20 y 21, dice del capítulo 18. Exhórtalos a que guarden las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por el cual deben andar y lo que han de hacer. Considera también de entre todo el pueblo a hombres aptos y temerosos de Dios, varones fieles que aborrezcan el soborno y el fraude. Cuando habla de que aborrezcan el soborno y el fraude, está hablando de hombres que son y que tienen lealtad, que no negocian la lealtad, que no venden, no se venden, no se dejan comprar la conciencia. Hombres leales que aborrezcan el soborno y el fraude. Esto habla de rectitud. ¿Qué significa la palabra rectitud? Para que entendamos mejor. Rectitud significa justicia o rectitud, veracidad de nuestros actos, nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra relación con Dios y con los hombres. En un mensaje que le prediqué hace un tiempo atrás, titulado Más allá de las habilidades, le compartí lo que el pastor Miles Monroe dijo en una conferencia de líderes. Él dijo lo siguiente: el liderazgo es 80% rectitud y 20% habilidad. Amén.
¿Tan serio? El liderazgo es 80% rectitud y un 20% habilidad. En Hechos capítulo 6 se nos habla de una necesidad que había dentro de la iglesia y se necesitaba un grupo de varones que atendieran a esa necesidad. Pero aquí no buscaron hombres con habilidad. Buscaron hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Cuando se trata de lo de Dios, la habilidad es lo que menos cuenta, sino la rectitud, el temor a Dios, la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo. No podemos negociar rectitud por habilidad. Dentro de una iglesia, en todo lo que se hace en una congregación, no se puede negociar rectitud por dones. No se puede negociar el hacer las cosas para Dios con temor y con reverencia por habilidades. Las habilidades, nadie nace con ella. Según uno va creciendo, va adquiriendo habilidades. Pero lo único que el hombre no puede hacer por sí mismo es convertirse en un hombre recto. Necesita la presencia y el poder del Espíritu Santo en su vida. El que menos sabe es el que más sabe. Pero la rectitud no viene de las experiencias. La rectitud viene con el temor a Dios, la instrucción del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios. Y es importante aclarar que el pueblo de Dios de hoy está muy lejos de la palabra de Dios. Por eso no hemos inventado un Dios en la cabeza que trabaja y funciona como queremos y como pensamos. Hoy se hace al revés, como se hizo en Hechos capítulo 6. Las habilidades, los talentos, los dones posicionan a las personas. Luego entonces escuchamos que fulano hizo esto, que fulano hizo lo otro, que fulano se conduce de esta manera. El testimonio es puesto en cuestión, está en duda. Hay habilidad, hay oratoria, hay talentos, pero hace falta de rectitud de corazón y hacen falta los frutos del Espíritu. Cada día es más evidente la carencia de espiritualidad y también la ausencia de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu están ausentes en el creyente y en la iglesia del Señor. Muchas veces se cuestiona a muchos pastores porque se le ve trabajando solo. Lo malinterpretan pensando que el pastor no delega, que el pastor le gusta hacer todas las cosas. Les diré algo: a nadie le gusta hacer todas las cosas. Todos necesitan ayuda porque todos se cansan. Muchas veces hay pastores tipo pulpos. Amén. Así que le llaman pastores pulpos. No porque lo quieran hacer, sino porque resulta mejor hacerlo solo a que llegue alguien solo por habilidad a estropear el trabajo de muchos años. La habilidad son útiles en este entorno, en lo terrenal, pero en lo espiritual no se necesita habilidad, se necesita rectitud, se necesita carácter, se necesita la llenura del Espíritu Santo y que el creyente manifieste los frutos del Espíritu y las buenas obras delante de los hombres. Hace falta compromiso, hace falta madurez espiritual, hace falta obediencia, hace falta sometimiento y vuelvo y lo repito, llenura del Espíritu Santo. Y hace falta que las personas conozcan la palabra de Dios y el Dios que se revela en ella. Vayamos otra vez a Juan capítulo 15.
Volvamos a leer los mismos versos que leímos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador o el labrador en la versión Valera. Toda rama que en mí no produzca fruto, él la cortará, pero a la que produzca fruto, la limpiará, la podará para que produzca mucho fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede producir fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este producirá mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si alguno no permanece en mí, será arrojado fuera como rama seca que recogen y lanzan al fuego para que se queme. Ahí leí un versículo más. Hoy en día, según estamos hablando, hay muchas personas operando en dones y operando en habilidades. Hay muchas personas operando en dones y en habilidades, pero el carácter y los frutos no se ven. Hay gente haciendo milagros en el nombre de Jesús, pero lejos de Dios. Hay gente en la obra haciendo las tareas, pero con el corazón lejos de Dios. Hay personas actuando dentro de la iglesia, pero están lejos de la vid. Hay señales, hay milagros, hay prodigios, pero no hay frutos. Y no hay frutos porque no están cerca de la vid. No podemos confundir, por eso le decía, dones, milagros, señales y prodigios con los frutos que el Señor quiere que todo discípulo produzca. Habrá una generación, habrá un grupo de personas que el día que le toque presentarse delante del Señor, no hablarán de fe, no hablarán de frutos, hablarán de obras. Se van a querer justificar delante del Señor por las obras que hicieron en la tierra. Señor, en tu nombre hicimos. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro, profetizamos, sanamos a los enfermos. Mira cuántos demonios salieron, mira cuánta profecía dimos, mira cuántos paralíticos se levantaron. Y el Señor le va a decir, yo no lo conozco, porque nunca fueron míos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y cómo un hacedor de maldad puede hacer milagros? Dones, habilidad, talentos. Y ya que los dones son irrevocables, un descarriado puede operar en dones, pero no produce fruto. Un creyente puede operar en dones, pero sin frutos. El Señor no está hablando de obras. Incluso, más adelante, le pregunta a uno de los discípulos al Señor, Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces debo de perdonar? ¿7 veces? Y el Señor le dice, yo te digo que le perdone 70 veces 7. Más adelante continúa el tema. Y cuando el Señor le dice esto, le dice esto, dicen los discípulos, danos fe para esto. Mire esto. Los discípulos no pidieron fe para obrar en milagros, sino fe para perdonar a su hermano 70 veces 7. Esto es increíble. Ellos no le pidieron al Señor, danos fe para hacer milagros.
Danos fe para que el paralítico se levante. Danos fe para orar y que los demonios se vayan. No, no. Danos fe para perdonar a nuestro hermano como tú dices. Aleluya. Puede que haya fe para hacer milagros, pero fe para perdonar hay muy poca. Lo más terrible para una persona es caer en pecado dentro de una iglesia. Dios lo borra, pero la mente del hombre nunca borra. Hay una mancha sobre esa persona. Necesitamos fe para perdonar 70 veces 7. Y el perdón es un fruto. El perdón es un fruto que todo creyente debe de llevar y manifestar en toda ocasión que se dé la oportunidad. Entonces, hay un predicador muy famoso, bueno, ya partió, amén, todos lo conocemos, Luis Urbáez, la leyenda Luis Urbáez. Luis Urbáez permanecía un año firme en la iglesia y duraba 3, 4 años fuera. Una lucha fuerte tenía el varón, una unción como nunca antes vista en los últimos tiempos. El hombre aún descarriado hacía milagros, porque no es él, el Señor, son los dones. Y en una ocasión hay un niño enfermo y está delante de él, y él oró de esta manera: en el nombre del Dios que yo servía, recobra la vista. Y el ciego recobró la vista. ¿Y cómo un descarriado puede producir milagros? Los dones. Pero ¿cuáles eran sus frutos? ¿Cuál era su carácter? Estaba en descarriado. ¿Dónde murió Luis Urbáez? En una discoteca en New York. Quemado. No podemos confundir milagros por frutos. No podemos confundir obras por frutos. No confunda lenguas por frutos. La lengua es un don. Y eso es lo que más tiene la gente, ese don. Ese don sobreabunda. El don de lengua lo tiene todo el mundo. Pero el fruto de amor, de misericordia, el fruto de perdonar, el fruto de ser un hombre recto, lo tienen muy pocos. Lengua habla cualquiera, por el espíritu y también inventada. El asunto es hablar lengua. El asunto es ser parte del coro. Y ellos hablan, yo también. Déjame escucharlo. Bueno, por ahí hay una escuela que está enseñando a la gente a hablar en lengua. No se está acabando. El asunto es cómo hacemos un negocio del evangelio cuyo negocio principal del evangelio es ganar almas sin ninguna recompensa. El negocio principal de la iglesia es ganar almas para Cristo. Pero donde no hay fruto, se manifiestan las obras de la carne, como la avaricia. El Señor me está dando la clave. ¿Qué yo tengo que hacer para producir fruto? Permanecer en Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Permanecer en Él. Estar en Él. Yo puedo producir milagros fuera de Él, pero no puedo producir frutos fuera de Él. No, ustedes no están aquí. Yo puedo sanar a un enfermo en el nombre de Jesús, porque al final de cuentas yo no tengo ningún poder. Y yo le puedo decir a un paralítico en fe: en el nombre de Jesús, levántate. Fuera de Él. ¿No se acuerdan en la Biblia que había un hombre que andaba haciendo milagros y reprendiendo demonios? Y los discípulos se le acercaron: Señor, mira, este no es de nosotros y anda haciendo señales y anda haciendo de todo. Y Jesús le dijo: hey, tranquilo, que aunque no sea de nosotros, no es contra nosotros,
Déjenlo por ahí. No era discípulo. Aparentemente vio a Jesús haciendo milagros y él dijo, pues yo voy a empezar a hacer lo mismo. No se conoce el nombre del varón. Lo único que se conoce es que los discípulos dijeron, Señor, pero él no es de nosotros y anda. Mira eso. Es una historia increíble. No se conoce el nombre. Nunca fue discípulo, pero andaba haciendo milagros. Ahora bien, produjo fruto. Bueno, la Biblia no nos lo dice. Sí, fuera de Dios podemos producir milagros. Fuera de Él no podemos producir fruto por nosotros mismos. Siempre nos quedamos cortos. Y el Señor le está diciendo la clave. Yo soy la vid verdadera. Dice Reina Valera, ustedes son los pámpanos. Fuera de mí, nada pueden hacer. Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. Ninguna rama produce fruto por sí sola. El día que la rama la cortan, se seca sola. Pero la rama que está conectada de la vid, esta produce muchos frutos. Pero no solamente produce fruto, Él te limpia para que produzca muchos frutos. Gloria al Señor. Necesitamos acercarnos al Señor. Él es la vid verdadera y nosotros somos ramas. Necesitamos acercarnos a Él. Pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos volvernos al Señor. Los dones no llevan a nadie al cielo. Los dones no garantizan vida eterna. Pero los frutos hablan de un hombre que tiene vida eterna. Los dones no garantizan reino, los dones no garantizan corona, los dones no garantizan nada en lo espiritual. Los dones son evidencia aquí. Pero los frutos testifican que tú estás cerca de la vid y que la vid te limpia y por eso tú llevas frutos. Produzcamos más frutos y menos dones. Qué interesante que desde que uno se convierte empieza a orar por los dones. Desde que uno se convierte y en el primer amor todos queremos hablar lengua. Que suena divertido. Suena interesante el asunto. Yo también quiero hablar en lengua. Qué interesante que desde que nos convertimos queremos orar por los dones de la profecía. Yo también quiero profetizar. Yo no solamente quiero hablarla, yo quiero interpretarla. Quiero ser el primero en mi iglesia en interpretarla. Señor, yo quiero el don de ciencia. Yo quiero llamar a la gente por nombre. Yo quiero ese don, Señor. Es interesante el cómo opera el Señor y los dones del Espíritu. Llamar a gente por nombre, interesante. Me gustaría porque hay muchos nombres de aquí que no me lo sé todavía. Aleluya. El Señor me lo muestre así en oro arriba. Fulano de tal, te conozco. Me gustaría. Pero uno siempre ora por esa manifestación, porque esa manifestación es más evidente. Esa manifestación sale en las redes sociales. Cuando usted levanta un paralítico, queda grabado y eso sube a las redes y eso se hace viral. Los dones hacen a la gente viral. Muchas veces hace más viral al hombre que el Dios que hizo el milagro. Eso es importante saberlo. Muchas veces se alaba más al hombre que hizo el milagro en el nombre de Jesucristo que el Cristo que hizo el milagro a través del Espíritu Santo. Entonces, los dones viralizan a la persona. Lo hacen viral. Pero los frutos no hacen a nadie viral. Porque los frutos no llaman a la atención. Nadie quiere el fruto del amor. Ese es el fruto que más necesitamos.
Porque el amor es compasión. Amor es bondad. Amor es querer. Amor es interesarse en la otra persona. Amor es cuidar. El apóstol Pablo lo pone muy cosa. El amor no es jactancioso. El amor no es envidioso. El amor no anda celando. El amor todo lo perdona. Ay, ese fruto. Ay, ese fruto. El amor lo soporta todo. ¿Cómo? No, a mí hábleme de lengua, hábleme de profecía, hábleme de milagro, hábleme de sanidades, pero amor que lo soporta todo. Aleluya. Mire, no malinterprete ese fruto con usted y que quedarse en una casa siendo maltratado, No, eso no es lo que la Biblia se refiere. Cuidado con eso. Amén. Déjeme aclarar para que no haya confusión. Bueno, el Señor me dice que tengo que soportar todo. No le aguante golpe a nadie. Y antes de llamarme a mí, llame al 911. Yo no puedo hacer mucho. Yo ando desarmado. Llame a la gente que está armada para que resuelva eso. Después yo voy y le consuelo y oramos. Amén. Aleluya. Entonces, amén, eso no es el amor. Amén. El asunto que Pablo no quiere que nosotros tomemos venganza. Eso es. El apóstol Pablo no quiere que tú tomes venganza y que tú te irrites rápidamente. El amor lo soporta todo, pero no es que tú vas a aguantar abuso físico, verbal o sexual, porque no. Amén. Hay que leerlo en su contexto. Pero dice la Biblia, el amor lo perdona todo. Es un fruto que no es muy llamativo. El fruto del amor no es un fruto que llama la atención, porque tiene que doblegar nuestro orgullo. El amor doblega nuestro orgullo. El amor nos hace humillarnos. El amor nos hace ser sensibles. Es un fruto que no es muy llamativo. El ser recto. Amén. Esos son frutos que no llaman. Pero el llamar persona por su nombre, eso, wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo? Nos llama la atención. Creo que seríamos hipócritas al decir yo no quiero eso. ¿Quién no? Son dones del Espíritu Santo. Y no podemos hacer desuso de ello. Porque aquí es donde está la clarificación. Sí, oremos por los dones. Pablo dice, no ignoréis los dones del Espíritu Santo. Hay que orar por ello. Pero procura, antes de todas esas cosas, llenarte del amor, que ese es el mayor don. Pero también no es solamente un don, es un fruto del Espíritu. Oremos por ello. Procuremos los dones del Espíritu. Usted no habla en lengua, ore a Dios. Señor, yo quiero esa impartición. Pero primeramente trabaja conmigo. Quita lo que tú tengas que quitar. Límpiame primero, lávame. Quita toda maldad. Quita todo lo que no te agrada. Yo quiero hablar en lengua, pero quiero hablar lengua rectitud. Quiero hablar lengua con rectitud. Quiero dar buen testimonio. Porque yo no quiero que digan, habla lengua, pero así chimea. Así como la habla en la iglesia, así mismo anda picoteando. No queremos eso. Porque eso es lo que la gente siempre dice de la lengua. Esa sierva la lengua. Pero no solamente angelicales. Aleluya. Habla lengua humana también. Entonces, ese es el asunto de que se manifiesten los dones, pero que los frutos gobiernen los dones. Que los frutos gobiernen las habilidades. Que los frutos gobiernen los talentos. El hombre nace con talento. Dios le dio al hombre racionalidad, le dio al hombre inteligencia. Es como decíamos en una clase bíblica aquí. El hombre nunca ha sido bruto, como la ciencia lo quiere pintar.
que el hombre vino de que conociendo y experimentando. No, Dios le dio al hombre inteligencia. Desde el día que creó al hombre, Dios le dio al hombre una ciencia. Por eso dice la palabra en Génesis, que Dios le trajo los animales a Adán en el huerto y Adán le daba nombre. Eso es una ciencia. Eso es una ciencia que Adán en su primer día ya le está dando nombre a todos los animales. No se lleve de la ciencia que quieren poner al hombre como que el hombre fue un caveman. No. Dios desde que hizo al hombre lo hizo con inteligencia. Entonces, que sí hablemos en lengua, sí profeticemos, oremos por los enfermos y ellos sanarán en el nombre de Jesús. Oremos por interpretar la lengua. Oremos por el don de sanidad, el don de milagro, oremos por el don de fe. Oremos por los dones para que se haga manifiesto, porque los dones edifican la iglesia. Pero mayormente busquemos estar cerca del Señor para que Él nos haga ramas de buenos frutos. Acerquémonos al Señor para que Él nos haga hombres y mujeres con rectitud, para que cuando produzcamos frutos, la gente glorifique a Dios. Hay obras por las cuales el hombre va a glorificar a Dios, las buenas obras. El pastor del viernes predicó un mensaje excelente hablando de la influencia, ser influenciado o ser influencia. Y él estuvo hablando de ser influencia a través del buen testimonio. El testimonio predica, el testimonio anuncia la obra de Jesucristo. El testimonio habla de un Dios que salva, que redime, que restaura, que liberta y que transforma. Influencia tú y no sea tú influenciado por las obras de la carne. Influencia con el Espíritu, influencia con los dones, influencia con los frutos, y siempre démosle a Dios la gloria, la honra y la alabanza.